Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El Servicio Electoral publicó en su sitio web una base de datos con información sobre electores habilitados para las pasadas elecciones municipales en 2021. Según una investigación del diario La Tercera, el documento contenía los datos del padrón electoral con más de 15 millones de ciudadanos e información sobre RUT, edad, género, nacionalidad y militancia política de las personas. Información que estuvo en la plataforma hasta este miércoles en la noche. Situación compleja tomando en cuenta que la ley protege datos personales. Incluso en la Constitución, en su artículo 19, se establece el derecho a la privacidad y la reserva sobre militancias políticas. Por esta hora, el documento ya no se encuentra disponible en la plataforma y desde el CERVEL no han emitido mayores declaraciones. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, todos estos temas de información, de transparencia, son temas muy en la coyuntura, más allá de lo que puede haber sido un error, nos imaginamos del CERVEL, pero tiene su cumbre, por así decirlo, una reunión que sostuvo el Contralor Bermúdez con el Presidente de la República en el Palacio de la Moneda, haciendo ver cuáles son los límites que las autoridades del gobierno tienen para manifestarse en favor de una de las opciones en el plebiscito del 4 de septiembre. Hay un instructivo al respecto. Vamos a conversar con María Jaraquemada, que es directora ejecutiva de Chile Transparente. María, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Hola Matías, muy buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, los límites, esto no debería cambiar porque en los procesos electorales anteriores los presidentes también tienen límites. ¿Cuáles son los límites y si estimas que se están cumpliendo? Porque la oposición cree que se han traspasado algunas líneas de lo que la ley permitiría en neutralidad. Perdón, todo esto considerando que el gobierno ha dicho que no es neutral frente al plebiscito. Mira, yo te diría que por el contrario, estamos ante un caso bastante especial. Lo mismo que ocurrió con el plebiscito de entrada. Porque en general las normas que nosotros tenemos están pensadas en procesos electorales cuando se eligen candidatos a cargos de elección popular y no a estos plebiscitos excepcionales que son propios del proceso constituyente. Entonces, acá en el fondo lo que en general se ha establecido tanto por la legislación como por Contraloría es que lo que no se puede hacer es utilizar recursos o bienes públicos para hacer actividad política o campaña política o proselitismo político por unos u otros candidatos, porque la idea en el fondo es, primero, no usar recursos de todos y todas las chilenas en pos de algunos candidatos, y segundo, porque obviamente eso beneficia a quienes están hoy en el poder y para quienes están desafiando es muy difícil estar en igualdad de condiciones. Entonces se han establecido ciertas reglas y de hecho muchas de ellas se han considerado insuficientes, por ejemplo, en los casos de los municipios, donde hubo propuestas de la Comisión Engel para ir incluso un poco más allá y que en su momento no se acogieron. Pero acá estamos hablando de una circunstancia bastante particular, que es el plebiscito. Ya tuvimos el plebiscito de entrada y ahora el plebiscito de salida, donde básicamente nos está hablando de una opción en el fondo de contrincantes, por así decirlo, personas naturales que están tratando de disputarle el cargo a quien lo está ejerciendo en este momento. Entonces, obviamente los límites acá se vuelven un poquito más difusos y claramente Contraloría y el caso a caso va a ser muy relevante porque hay límites o bordes que, como te decía, a veces se tornan un poquito más difusos, como el comentado video entre la ministra de la Secretaría General de Gobierno y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia hablando sobre algunos de los temas que se están discutiendo en la Convención Constitucional. Bueno, y ahí está el delegado presidencial de la Araucanía, que también hizo alusión directa, sin decir vote aquí o vote allá, a que le parecía bien contenidos que están, a su vez, que significan un tipo de voto, no el otro. A ver, los ministros, las autoridades, tienen que tener prescindencia, eso está claro y no es discutible, ¿no es cierto? Pero el Contralor ha dicho que prescindencia es neutralidad y el gobierno ha dicho que no son neutrales. ¿Cómo se puede resolver eso? A ver, yo creo que, por eso te digo, son límites muy delicados porque
Yo creo que es imposible pedirle a cualquiera que sea neutral frente a distintos tipos de discusiones que se están teniendo en el marco de la Convención Constitucional, que al final es cómo nos queremos definir como sociedad y como país. O sea, recordemos que también el presidente Piñera muchas veces expresó su parecer sobre algunos temas que se estaban discutiendo, temas relacionados, por ejemplo, con la familia, con los ahorros previsionales, etc. Y también fue muy criticado. Entonces yo creo que es un tema complejo, porque al final es un tema que es imposible que prescindamos del todo de ello, es imposible que no nos manifestemos. Muchos de estos temas, además, están contenidos en el propio programa presidencial. Entonces es difícil, por ejemplo, no opinar sobre temas, cómo se va a concebir la salud pública, si es que hay algo que está en el programa, lo mismo que puede ocurrir con el tema de los ahorros previsionales, por ejemplo, etcétera, el sistema de gobierno, etcétera. Otro tema es llamar a votar, es hacer propaganda a favor de algunas opciones. Yo creo que ahí es donde el gobierno tiene que ser muy, muy cuidadoso. O sea, lo que no se puede hacer es utilizar efectivamente la maquinaria para hacer campaña por el apruebo o por el rechazo. Y por otro lado está la libertad de expresión de las propias autoridades de decir cuál es la opción por la que ellos se inclinan, que de hecho pasó con el plebiscito de entrada, donde el gabinete estaba dividido, el gabinete del expresidente Piñera, y en ese sentido Contraloría no lo reprocha. Ahora, otro problema, Matías, que se da con esto es que Contraloría dice no se puede en el fondo hacer actividades políticas dentro de la jornada laboral, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de altas autoridades, como el presidente de la República, como ministros y como ministras, claramente no están sujetos a jornada. O sea, son ministros, ministras, presidente de la República 24 horas. Sí. 24/7. Entonces, ahí también, por eso te digo, hay líneas muy delgadas. Entonces, yo creo que acá el caso a caso, y creo que en el caso de los plebiscitos se pone un poquito más complejo por ser tan excepcionales en nuestra institucionalidad, y yo creo que es difícil, o sea, es evidente que este gobierno apoya el proceso constituyente, siempre lo ha dicho, y por otro lado también tenemos que pensar en el rol que tiene la CGGOV, porque tampoco acá es cualquier ministerio, la CGGOV en el fondo tiene un rol que es de comunicar a la ciudadanía distintos procesos e incluso motivar la participación ciudadana. Si nosotros pensamos muchas veces las campañas que salen informando sobre el voto, etcétera, vienen de la CGGOV. Entonces también están estas delgadas líneas donde no es tan sencillo decir sí, hubo intervencionismo, como tampoco decir no para nada. De hecho, vi el caso de ese video de la ministra Vallejo con el ministro Jackson, es un hermoso caso para presentarles a unos alumnos en un examen, porque depende muy bien cómo tú lo fundamentes y puedes llegar a dos conclusiones distintas que a mi juicio, según cómo las fundamentes, pueden ser correctas. Entonces, por eso te digo que hay líneas muy delgadas, pero creo que también el gobierno, por eso mismo, tiene que ser muy, muy cuidadoso, porque al final del día igual son los recursos de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, y obviamente es legítimo que hay personas que piensen distinto que el gobierno. ¿A tu juicio hoy día los ministros Jackson y Vallejo traspasaron la línea de lo permitido o se mantuvieron a raya? Estuvieron en la raya, pero en la raya delgada, muy delgada, porque efectivamente están en la moneda, están hablando del proceso constituyente en términos positivos, pero también está muy en la línea con el programa que tenía el gobierno. Entonces uno no puede decir que no se estén metiendo en temas que son propios del gobierno. Pero creo que hay que tener cuidado con eso. O sea, yo creo que también hacer esas cápsulas informativas, pero tratando de que sean eso, informativas. María. Quizás no tanto con juicios de valor, sino que informativas. ¿Qué es lo que se decidió? ¿Qué se está avanzando? Y eso yo creo que falta mucho respecto al proceso en general. Si lo de hoy la Contraloría lo da por bueno, el ejemplo que pusiste, y tú estimas, como Chile Transparente, de que está en la raya, pero está en el lado todavía permitido de la raya, o sea, el lado de adentro. Lo que vamos a ver entonces es una repetición de todos estos contenidos donde ministros y autoridades de gobierno hablen en positivo del proceso, con lo cual, mientras no digan que votan por la opción apruebo, está todo bien. O sea, que no mencionen que votan apruebo y que no... eso de ningún modo. Y naturalmente que no participen de ningún acto de proselitismo. No, claro. El resto está todo permitido. No. Yo creo que ahí tengo unas precisiones. Yo creo que ellos como personas pueden decir que votan apruebo. Muy distinto es hacer propaganda y llamar a votar apruebo. No, claro, eso no. Que sí, yo creo que es muy delicado y que insisto que yo creo que ahí sería mucho más... Si yo tuviera que recomendarle al gobierno, creo que sería mucho más cuidadoso con esta cápsula informativa. Y un tema es informar lo que se está decidiendo dentro de la convención, pero yo trataría de no emitir juicios de valor tan categóricos. Te lo planteo de otra manera. ¿En qué parte del video de hoy día estimas que estuvieron más, donde más
Más pasados de la línea. Más pasados de la línea. A ver, algún Yo elemento. creo que cuando, en general, hay mucho adjetivo positivo a lo que se decidió. Ya. Sobre ciertos derechos sociales. Y yo creo que ahí, en general, yo creo que trataría de restringirme más a lo informativo que a ponderar, que emitir juicios de valor sobre lo que se está decidiendo. ¿Ya? Porque, obviamente, ellos pueden tener esa opinión y es, por así decirlo, evidente que este gobierno lo piensa así porque, insisto, va muy de la línea con su programa de gobierno. Pero, legítimamente, muchas otras personas, y dentro de la misma convención, piensan que no es tan fantástico eso que se aprobó en muchos sentidos. Entonces, yo creo que el gobierno tiene, y en general el Estado, las distintas instituciones tienen un rol relevante de ayudar a informar sobre las decisiones que se están tomando, pero ojalá sea con menos ponderación. Ahora, esto se le exige mucho al gobierno, pero pensemos que en el Congreso muchas veces pasan cosas muy similares. Hemos visto cómo el Senado y muchos parlamentarios han manifestado sobre lo que se está diciendo el Congreso. Ahí parece que no tuvieran ninguna restricción. ¿La tienen porque, por igual? Claro, porque no tienen una contraloría. ¿La tienen por igual los parlamentarios? ¿Tampoco podrían, en rigor, señalar en el hemiciclo, por ejemplo, vote apruebo o vote rechazo? No, ahí es distinto también porque las normas de presidencia política en general están hechas para la administración del Estado y el Poder Legislativo está fuera. Sí, ellos tienen restricciones, por ejemplo, para usar los recursos del Congreso para hacer campaña por sí mismos, cuando están yendo a procesos electorales. Pero también podríamos decir que si nosotros no queremos que el gobierno se involucre, quizás también deberíamos entender que el Congreso debería tener quizás también un rol un poquito más de presidencia. Entonces, yo creo que tenemos distintas maneras de valorarlo. El Congreso no tiene un ente como la Contraloría Externa que lo fiscalice de estos hechos, entonces muchas veces también están al borde en muchas de las normativas, pero no hay nadie que los ponga un poco, que les marque la raya, por así decirlo. Entonces, mi consejo personal, diciendo nuevamente que este tema está muy en el borde, que los plebiscitos son algo excepcionales para nosotros, yo creo que el gobierno es muy importante que cumpla un rol informativo, porque creo que lo más importante es promover el voto informado, pero trataría de mantenerme a la raya con emitir juicios de opinión y de valor respecto a temas, a menos que se trate de ponderar un poco más. Todos podemos considerar que hay avances en muchos temas, en temas de integridad y anticorrupción. Por cierto que hay avances, pero entonces, y en otros temas podemos considerar que no. Entonces yo creo que hay que tratar de ser más ponderados y entender que este es un tema que genera mucha pasión y que obviamente hay posiciones divididas en nuestra sociedad al respecto. ¿Y qué pasa si un ministro o el propio presidente hacen una explicación de una postura y luego dicen, bueno, nosotros no somos neutrales, con lo cual se entiende entonces que están en una determinada postura? ¿Eso eventualmente sale de los límites permitidos también? ¿O tienen que definitivamente decir que son neutrales, volver a la neutralidad? Porque no lo son. Mira, yo sé que son términos súper similares, pero yo creo que es algo distinto la neutralidad que la imparcialidad. Porque en el fondo la neutralidad significa no tener posición, a mi juicio. Claro. La imparcialidad puede ser que tú tengas posición, pero tú tratas de velar porque ambas dos tengan las mismas oportunidades para las personas que tienen que decidir. La parcialidad tiene que ver con las garantías que da la autoridad. Exacto. A ambas opciones. Exacto. Entonces yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es imparcial en el sentido de no hacer proselitismo político y campaña en favor de una opción. Pero es imposible pedirle a nadie, creo yo, que sea neutral en ningún aspecto. De hecho, yo creo que a veces nosotros tratamos de ser más puritanos de lo que se puede ser. Es imposible pedirle al gobierno del presidente Piñera que hubiera sido neutral frente a las elecciones, pero tiene que ser imparcial. Perfecto. Es obvio que la expresidenta Bachelet prefería que ganara a alguien como su sucesor, pero tenía que ser imparcial. Entonces yo creo que, si bien son muy similares, e insisto, es una raya muy, muy delgada, yo creo que es distinta la neutralidad que la imparcialidad. María, lo último. Que el gobierno tiene que mantener es la imparcialidad. María, ¿a qué se arriesga una autoridad si es que no cumple esta normativa? Bueno, ahí depende mucho de qué autoridad sea, pero... Un ministro o un presidente. Incumplir es que el presidente es un caso excepcional. Las autoridades que son electas popularmente no pueden ser removidas así nomás. Pero sí, esto puede ser considerado falta grave de la probidad y puede ser utilizado, por ejemplo, para una acusación constitucional. Que fue un poco lo que se planteó en el caso de la exministra Carla Rubilar.
Pero efectivamente, si Contraloría determina que aquí se faltó a la normativa y que en el fondo no se prescindió políticamente, etcétera, sí puede determinar que es una falta grave a la probidad y el Congreso podría entablar una acusación constitucional. Ahora, si es una autoridad de un rango más bajo, podría ser destituida por falta grave a la probidad por un sumario, por ejemplo. María Jara Quemada, Chile Transparente, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti, Matías. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Chile es más que una ciudad y estar donde quieras es posible. Hoy los horizontes se expanden para todos y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G para darte más y una mejor conexión. WOM, nadie te da más. Anoche en la localidad de Los Álamos específicamente, esto queda en la región del Biobío, en Arauco, 33 vehículos terminaron quemados luego de que un grupo de aproximadamente unas 40 personas encapuchadas y con armas largas entraron a un lugar, a una central de acopio de ripio, donde estos camiones y vehículos trabajaban. Terminaron todos destruidos a causa de este ataque. El gobierno ha decidido entonces una querella al respecto. Vamos a tomar contacto con Francisco Lübetich, que es exfiscal en la zona justamente es en la Araucanía, pero en la macro zona sur. Francisco, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas noches, Matías. ¿Usted cuánto tiempo estuvo ejerciendo en la zona como fiscal? Bueno, fue un largo tiempo, pero específicamente en la Fiscalía Regional por 8 años, desde el año 2005 al 2013. Desde 2013. Del 2013 a la fecha, por lo que estuve leyendo hoy día, ha aumentado sideralmente el número de ataques y la violencia. De hecho, entiendo que hoy día la cifra que se daba es 400%. Del 2013 a ahora, o sea, los últimos 8 años. Usted estuvo antes. ¿Me podría contextualizar a grandes rasgos cómo era la violencia y si había violencia en la zona o de qué tipo era cuando usted era el fiscal regional allí? Para poder comparar con lo que vimos anoche, por ejemplo. Sí, por supuesto. Bueno, lo cierto es que los primeros atisbos de violencia ya dirigida contra personas, blancos determinados, como se dice usualmente en la jerga policial, empiezan allá por el 2005, 2006, y bueno, y hay ciertas personas, ¿no es cierto?, en las regiones, particularmente en la Araucanía, que comienzan a ser objeto de atentados, las primeras manifestaciones en esa línea, porque hasta ese momento las reclamaciones violentas estaban orientadas al incendio fundamentalmente y las usurpaciones, incendio de bosque y toma de predios, ¿no es cierto?, con carácter forestal principalmente y agrícola. Y obviamente que se produce una modificación significativa. El atentado al señor Lusinger, ¿no es cierto?, bueno, no el fallecido, primo de que falleció, ¿no es cierto?, con su señora, es la primera manifestación, Matías, ya de gravedad. ¿Qué año fue eso? El año 2005, aproximadamente 8 personas, todas vestidas con ropa de camuflaje, botas con armamento al cinto y también cruzado, ¿no es cierto?, en la espalda, con un líder, con 4 o 5 personas que son las que rodean el inmueble, sacan a los propietarios y comienzan, ¿no es cierto?, a encender fuego, terminando destruida la casa habitación a vista de los moradores, de los propietarios, y también unos vehículos que se encontraban aledaños. En ese momento se dio una voz de alerta por parte en ese tiempo de la Fiscalía, en el sentido de que tomaba otro rumbo esta violencia, ¿no es cierto?, que venía desarrollándose, a lo mejor de manera romántica, lo podríamos uno decir en ese tiempo, en la primera etapa, en que los daños que se generaban eran fundamentalmente patrimoniales. Pero ya Francisco, la afectación a las personas comienza a tornarse grave y de ayer a hoy, Matías, bueno, solo lo dice la cantidad de personas fallecidas que hay, digamos, y
que engrosan una primero, cifra, pero que realmente es lastimosa. De esos primeros atentados que usted menciona, que les dice pueden ser hasta románticos, porque no hay atentado a personas, sino que a matrimonio, a casas, romántico entre comillas, ¿no es cierto? Obviamente. Por supuesto. Primero, en ese caso, que fue simbólico o que fue un punto de inflexión a su juicio, ¿se detuvo, se descubrió que los responsables? Uno. Y dos, usted que estaba en la zona, ¿pudieron determinar qué es lo que motivó ese punto de inflexión, ese cambio? ¿Un liderazgo de alguien, la llegada de alguna persona? ¿Eso se pudo esclarecer? Bueno, la tesis que se sustentó a partir de ese hecho y por las características, la manera de enfrentar, la planificación, la organización, el armamento, el liderazgo, era paramilitar, así se sostuvo, y además con el tiempo se pudo establecer que personas de la etnia mapuche específicamente, tanto de la zona de Arauco como de la zona de Mayeco-Cautín en la novena región, habían viajado a Colombia. Esta es una información que se manejó abiertamente, hubo incluso entrega de material por parte del presidente de Colombia, al entonces presidente de la época, y se empezaron a realizar gestiones tendientes precisamente a establecer cómo podían estas personas haber incidido posteriormente, ¿no es cierto?, en el recrudecimiento de hechos ya mucho más dirigidos y de mayor envergadura desde el punto de vista de lo que significa la violencia en sí misma. Y se logró establecer viajes de personas de la etnia específicamente en parejas y trasladándose por tierra desde Chile, ¿no es cierto?, y pasando tanto por la frontera de Bolivia como de Perú hasta llegar a Colombia. Esto está absolutamente confirmado en su momento por los ingresos y egresos fronterizos de los distintos países que entregaron la información correspondiente. Y en la época en que esto ocurrió, entre aproximadamente el 2004 y el 2006, la baja significativa de hechos de violencia en la zona sur fue realmente significativa, lo cual hace coincidir primero los juicios que se iniciaron fundamentalmente contra la cúpula de la entonces coordinadora de comunidades en conflicto Arauco Mayeco a partir del año 2002, bajo la presidencia del presidente Lagos, ¿no es cierto?, y liderados fundamentalmente por el entonces general Bernales. De ahí en más, ¿no es cierto?, baja ostensiblemente la cantidad de hechos y vuelve a retomar con inusitada violencia a partir del año 2005-2006 y de ahí no ha parado más. No ha parado más, pero ha tenido un ascenso muy importante, no solo en lo numérico, sino que en lo cualitativo, porque usted dice, claro, al principio casas solamente, ya era un hito quemar casas, ya era grave, ya un delito, pero luego viene ataques donde hay personas. De hecho, hubo una pareja, un matrimonio, el Luchinger Macay, que murieron dentro de la casa. Y hoy día vemos un tono distinto en los ataques. 40 personas, lo de anoche, por ejemplo, tiene un tono totalmente distinto. ¿Usted cuándo ve ese otro cambio, donde ya puede haber personas que sean víctimas, donde la cosa es cuantitativa y cualitativamente más desbocada? ¿Cuándo lo ve? Bueno, a partir de ya el año 2012, esta evolución que es bien interesante porque además está toda documentada de la manera, digamos, como se ha actuado en este ámbito. Si en los primeros tiempos era tomarse los predios e incendiar los bosques, después se dieron cuenta de que la recuperación predial iba a ser sin árboles y además las empresas que eran afectadas fundamentalmente forestales, ¿no es cierto?, tenían los seguros correspondientes, por lo tanto no habían pérdidas en la realidad. Sin embargo, los predios que después se recuperaban o que, en comillas, ¿no es cierto?, se entregaban por la CONADI, lo eran sin estas plantaciones, lo cual evidentemente que era un desmedro, digamos, desde el punto de vista del objetivo final. Pero luego, con los ataques a ciertas personas, específicamente lo que le llaman, ¿no es cierto?, los violentistas, los colonos que están instalados en la parte de Mayeco, fundamentalmente en nuestra región, significa que ya hay una mirada personalizada para generar temor.
Y es por eso que cuando se ha sostenido, y no lo digo yo, sino que también lo han dicho sentencias de los tribunales, que han habido hechos de carácter terrorista en la Araucanía, es porque efectivamente califican en esa condición sobre la base de que la realización de los actos de violencia tienen por objetivo causar temor, no solamente en los afectados, sino que en un grupo de personas que legítimamente, ¿no es cierto?, tienen el sentimiento de ser las próximas víctimas, como así ha sucedido. Y esto, Matías, no solamente fue a lo mejor muy dramáticamente manifestado por la muerte del matrimonio Lusinger-Mackay, que dicho sea de paso, era un nuevo ataque que orientaba a quemar una de las últimas viviendas en el sector, que estamos hablando de General López, cerca de Vilcún, ¿no es cierto?, en Cautín, en la provincia de Cautín, sino que porque hubo de parte del dueño de casa una actividad, ¿no es cierto?, tendiente a repeler y obviamente utilizó su arma que tenía en ese momento, fue que terminó como terminó. ¿Francisco? Es decir, la inflexión allí no es por el hecho del ataque mismo, sino que porque había que llevarlo a cabo cualquiera fuera el costo. De ahí en más, el que hoy día aparezcan personas atacadas con armas de fuego y que eventualmente, ¿no es cierto?, incluso varios de ellos han perdido la vida, como ya tenemos una cuantía, digamos, relevante de personas fallecidas, es porque efectivamente, a pesar de que es duro decirlo, pero cuando ya sucede una vez es muy posible que siga sucediendo y así Francisco, ha ocurrido en este último tiempo. Después de lo que ocurrió anoche, el gobierno anunció la presentación de querellas. Más allá de lo formal, usted que conoce por dentro cómo opera allí la región, los sistemas, ¿significa algún cambio más allá de lo simbólico, de que un gobierno que no presenta querellas frente a un acto de esa gravedad es un gobierno que mira para el techo, es un gobierno que probablemente tendría abandono de deberes, ¿no es cierto? No es el caso, el gobierno ha dicho que sí va a presentar querellas, pero ¿tiene efectos reales eso? ¿O qué efectos reales puede tener? Bueno, yo creo que aquí lo que la gente que nos ve y que nos escucha tiene que saber es que la tarea la tiene que realizar fundamentalmente el Ministerio Público a través de los fiscales con el auxilio de las policías. El hecho de que se presenten querellas por parte del gobierno o de las instituciones de gobierno o de particulares, lo que hace fundamentalmente es coadyuvar a la investigación que debe llevar, porque la Constitución así lo obliga, ¿no es cierto?, a la Fiscalía. Lo que uno espera con las querellas no es solamente que éstas se presenten desde el punto de vista formal, como quien dice, yo me voy a querellar para decir que estoy, ¿no es cierto?, en este proceso, sino que además participar activamente. Es lo que nosotros denominamos, o en la jerga, ¿no es cierto?, de la abogacía, el querellante activo. Y este querellante activo es el que se compromete con una investigación y por lo tanto está ayudando al Ministerio Público no solamente a realizar las diligencias que las tiene que disponer la Fiscalía, sino que analizando los antecedentes para permitir con una mirada distinta, adicional, nuevas diligencias, nuevas acciones, ¿no es cierto?, tendientes a esclarecer el hecho y ubicar a los responsables. Yo lo que tengo que decir es que aquí todos los hechos son acreditados, Matías, porque precisamente la prueba es suficiente para eso. Las dificultades están fundamentalmente en la identificación de los responsables. El segundo objetivo, ¿no es cierto?, en donde hay una deuda, y hay una deuda manifiesta efectivamente, porque quienes están detrás de estos hechos son, voy a decirlo en estos términos, puede ser duro, es una empresa delictiva y como tal, su rédito se circunscribe a realizar los hechos y no ser descubiertos para poder seguir realizando lo mismo. Francisco, usted estuvo en la Fiscalía, estuvo de fiscal regional. Se dice muchas veces que las policías o el ataque al delito allí tiene muy pocos recursos materiales. Yo creo que usted conteste sobre eso, si es verdad, al menos en esa época, y sobre todo sobre la inteligencia. Porque usted me dice, el problema no son los sistemas, no es la tipificación del delito, es descubrir al responsable. Con mayor inteligencia a lo mejor se podría descubrir más a los responsables. Con una de esas ustedes tenían información y era difícil encontrarlos.
Bueno, efectivamente las dificultades son evidentes. El adversario tiene también, ¿no es cierto?, sus medios para precisamente autoprotegerse, una logística, planificación, recursos. Pero eso no es la justificación para no efectuar la persecución, sino que más bien el que exista una definición y en el que participen coordinadamente todos los entes que están llamados a controlar, ¿no es cierto?, el orden público en sentido amplio, no solamente desde lo que se denomina, ¿no es cierto?, de la parte del gobierno, sino que también de las demás agencias que están vinculadas con esto. Y un elemento relevante es precisamente el trabajo de inteligencia. ¿Qué significa la inteligencia, Matías, en términos simples? En la realidad, ¿cómo significa significa obtener información y manejar esa información, trabajar esa información y a su vez, ¿no es cierto?, lograr con ella no solamente la identificación de personas, sino que la anticipación de hechos. Para eso, hoy día es absolutamente imprescindible contar con la mayor y mejor cantidad de elementos tecnológicos precisamente para eso, y equipos, Matías, que es un problema que no se ha querido enfrentar, en mi opinión, de manera, digamos, acentuada, de conservar equipos policiales permanentes, es decir, de aquellos que logran de alguna manera adquirir un know-how en relación con la temática y que a través de eso y los contactos y otros medios, ¿no es cierto?, de investigación pueden ir avanzando en esta línea. Y yo lo que quiero también acentuar y hacerlo de manera vehemente, si ustedes quieren, es que este no es un problema de la 9ª región ni de la 8ª región. Este es un problema país, este es un problema que excede al Estado y al gobierno de turno. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque ya no solamente lo dicen los afectados, las víctimas o las personas vinculadas, digamos, de estas regiones, sino que la propia Corte Suprema ya tiene algunos fallos, el último de reciente fecha, ahora hace unos 10 días, ¿no es cierto?, en que ha obligado a que todas las agencias estatales se coordinen para adoptar tempranamente las medidas conducentes a evitar estos hechos y trabajar en pos de lo mismo. Esto no puede ser una solución parche o una solución específica para un caso específico. Matías recordará, hace 10, 15 años, el discurso era que eran hechos aislados. Y siempre se sostuvo que los hechos no eran aislados, sino que eran una concatenación que iba a terminar en cuestiones mucho más graves y en una espiral de violencia sostenida y reiterada como hoy día la tenemos. De manera entonces que si la reacción del Estado a través del gobierno que corresponde no va en ese mismo sentido, sino que de minimizar la gravedad de los hechos, la verdad es que si nosotros hacemos y ponemos cualquier ejemplo, la gente lo va a entender mucho más simple. ¿Ha cesado el interés del Estado chileno y de los distintos gobiernos por perseguir el narcotráfico? Al revés, incluso ha sido en múltiples ocasiones, ¿no es cierto?, mejorado y aumentado. El lavado de activos, lo mismo. La corrupción, lo mismo. El flagelo que existe en el sur de nuestro país es también un flagelo a la sociedad completa y merece la atención no solamente por lo que significa, sino que por la gravedad que ha tenido, digamos, para muchas personas y que hoy día se mantienen en un terror permanente. Hoy día pasar por la zona de la Araucanía en cualquier horario, ya antes era solo de noche, hoy día los hechos son a la luz del día. El último que usted citaba, Matías, es precisamente a las 8:30 de la mañana. Es decir, no hay ningún empacho en cometer, ¿no es cierto?, violencia, y la gravedad en sí misma, que ya está, ¿no es cierto?, y es evidente, es con la utilización de armas y armas de grueso calibre. La persecución del tráfico de armas tiene que tener la misma importancia en nuestro país que la persecución del tráfico de drogas, porque incluso es más dañino delitos cometidos con armas que delitos sin esas armas. Por lo tanto, eso es un tema que como país hay que enfrentarlo y hay que enfrentarlo con seriedad, independientemente de quiénes sean los que deban ser perseguidos, porque aquí no se puede perseguir ni a una etnia, ni a un credo religioso, ni a un sector político ideológico. Esto no es así. Comete un delito.
Así es, exactamente, sin distinción. Y eso es lo que hace efectivo el principio de igualdad ante la ley. Y eso es lo que no ha ocurrido, y la Corte Suprema lo ha reiterado y ha señalado, de que el comportamiento de los gobiernos y de las agencias de seguridad ha sido desigual. No le ha dado el mismo trato de seguridad a aquellas víctimas que viven en el sur de Chile, ¿no es cierto?, y que están asoladas por esta violencia. Francisco Leubetich, ex fiscal regional de la Araucanía, hoy vicedecano de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes, Mati. Que esté muy bien. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Volvemos vía pública, revisamos de inmediato el tiempo. La temperatura de este momento en la región metropolitana es de 8 grados, el cielo está despejado. Para mañana, viernes y sábado, deberíamos esperar para esta misma región los siguientes pronósticos. Viernes, bueno, ambos días despejados. Mañana 23 grados como máxima probable y el sábado 22 grados. Revisamos otras dos regiones del país. Iquique, la región de Tarapacá, estará nublado y una máxima probable de 17 grados, en tanto en Porvenir, en el otro extremo de nuestro país, en el sur, en la región de Magallanes, el cielo estará nublado y la máxima probable es de 8 grados. De fondo escuchamos Arctic Monkeys, uno de los principales artistas del Festival Primavera Sound 2022. Será la primera edición en nuestro país. El lugar elegido para congregar a todos los amantes de la música será el Parque Bicentenario de Cerrillos. Travis Scott, Lord, Björk son otros de los nombres internacionales de gran cartel, ¿no? Mientras que las bandas chilenas no son menos. Inti Illimani, Los Jaivas, bueno, son los representantes nacionales en la parrilla. Este festival nació en Barcelona en el 2001. Va a continuar del 11 al 13 de noviembre. Las entradas para Primavera Sound Santiago están a la venta en Punto Ticket en 3 formatos. Para 4 días, todos los eventos, 3 días, 2 y para el Road to Primavera, que se celebrará el 16 de octubre en Ciudad Empresarial. Con Arctic Monkeys